Listo. Entonces, esta es la primera parte del experimento de Mendel, lo que se encuentra aquí a mano izquierda. ¿Listo? Entonces, Mendel, recordemos que en su primer experimento cruzó una planta de línea pura para semilla amarilla con una planta de línea pura para semilla verde, y toda la descendencia, es decir, luego de que estas plantas produjeron sus semillas, ¿listo? Y él las sembró y esperó a que crecieran, que produjeran frutos, y al abrirlas se dio cuenta de que todas producían semillas de color amarillo, ¿vale? Todas producían semillas de color amarillo. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la descendencia o la G1, es decir, la primera generación. Entonces, como les decía, el color verde parece que se hubiera enmascarado, parece que hubiera desaparecido, que estuviera oculto. Entonces Mendel, para completar su experimento, ¿qué hizo? Tomó de estos individuos de la primera generación, ¿listo? Tomó algunos individuos y los cruzó entre sí, ¿listo? A estos individuos ya los llamamos híbridos porque son el resultado de cruzar dos líneas puras, ya no los podemos seguir llamando puros, ¿listo? Si hubiéramos mezclado dos plantas que producían semillas amarillas o dos plantas que producían semillas verdes, sí hubieran seguido siendo líneas puras. Pero como aquí cruzamos dos variedades con dos características puras distintas, los hijos ya no los podemos considerar, la descendencia, no los podemos considerar como puros, sino que ahí es donde acuñamos ya el concepto de híbrido, ¿vale? Entonces, Mendel lo que hizo fue tomar de estos individuos de la primera generación, los tomó, que ya es lo que aparece aquí, a mano y derecha, y los cruzó entre sí. Y los cruzó entre sí, tomó dos híbridos del amarillo y los cruzó entre sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo será la descendencia de cruzar estos individuos que son híbridos? ¿Puedo dar una hipótesis, profesor? ¿Sí? Pues al ser híbridos, pues deberían tener características recesivas de sus padres, o sea, deberían tener características verdes. Entonces mi hipótesis podría ser que, perdón, que tres, digamos, tienen cuatro semillas, entonces tres de ellas van a ser amarillas y otra va a ser verde, ya que no eliminaban el gen, sino que lo ocultaban, como si lo enmascararan. ¿Y de dónde deduce eso? ¿Cómo sabe usted que una planta solo produce 4 semillas? Porque yo he visto plantas de arveja que producen cientos de Sí, semillas. profe. Es que di un ejemplo, profesor, no dije que eso sería, solo dije que di un ejemplo que digamos una planta Lo de que arveja da cuatro. pasa, Paiva, es que usted está diciendo yo supongo, pero usted está suponiendo con base en lo que ya leyó. Entonces no está suponiendo desde lo que usted piensa, sino que usted está suponiendo desde el argumento de lo que otro ya dijo. Eso es lo que estoy tratando de darle a entender. Cuando yo digo que cada uno haga su hipótesis, pues es que cada uno piense qué va a suceder, pero pues como usted ya leyó, usted ya sabe qué es lo que sucede. ¿Sí? Entonces ya no es una hipótesis porque ya usted conoce cuál es el resultado del experimento. Entonces en ese caso ya carece de valor la hipótesis porque usted ya sabe cuál es el resultado. Eso es Entonces, lo que estoy digamos que todas tratando de van a decir. salir verdes. Supongamos, todas van a salir verdes. Exacto, eso hubiera sido una hipótesis. Pero pues ya nos dio la respuesta porque usted ya leyó el texto. ¿Listo? Profesor, no, Y pues es me que imagino que los otros compañeros pues también ya habrán leído el texto, entonces muchos ya saben qué es lo que va a suceder. Entonces vamos a suponer, digamos, algunas opciones. ¿Listo? Una de esas opciones que salgan todas verdes, un ejemplo. es que Que todas salgan. salgan todas verdes, exactamente. Esa sería una opción.
que todas las semillas salieran de color verde. Opción número 1, aquí la estoy poniendo la semilla. La segunda opción, que la estoy poniendo aquí al lado de la otra, es que todas las semillas hubieran seguido saliendo de color amarillo. ¿Listo? Esta sería la segunda hipótesis. La tercera hipótesis sería que la mitad de las semillas salieran verdes y la otra mitad de las semillas resultaran de color amarillo. Espere que no se me cambió de color. Listo. Y una última hipótesis podría ser que una gran proporción salieran amarillas y una pequeña proporción salieran de color verde. Entonces ahí están, digamos, las 4 posibles hipótesis. Entonces, hipótesis 1, que al cruzar estos dos híbridos toda la descendencia produzca solo semillas verdes. Esa sería una opción. ¿Listo? Hipótesis 2, que cuando cruce estos dos híbridos todas las plantas me sigan produciendo semillas de color amarillo. Segunda hipótesis. Tercera hipótesis, que la descendencia del resultado del cruce de estos dos me produzca semillas de color verde y semillas de color amarillo en la misma cantidad, es decir, 50% y 50%. Y la última hipótesis es esta, que podría ser que la descendencia produzca una mayor proporción de semillas amarillas, ¿listo? Y una pequeña proporción de semillas verdes, ¿listo? Entonces ahí tenemos 4 posibles hipótesis. De estas 4 posibles hipótesis, ¿qué fue lo que ocurrió? De estas 4 hipótesis, la correcta, y la voy a encerrar en un cuadrito, es decir, lo que descubrió Mendel, que es lo que nos explicaba ahorita Paiva, porque pues él ya hizo la lectura, ¿cierto? Y los otros también. Le cambio el color. Es esta que estoy encerrando. Entonces, de estas 4 hipótesis, solamente la tercera fue la real, es decir, lo que en verdad ocurrió. La cuarta, profesor. La cuarta, exactamente. Entonces, Mendel encontró, cuando hizo ese cruce, porque él lo hizo muchas veces, listo, recuerde que él repetía experimentos para que sus resultados fueran fiables, es decir, para obtener resultados constantes y que los datos no variaran demasiado. Entonces Mendel encontró que la hipótesis correcta era la cuarta. Es decir, él encontró que, voy a pasar aquí a la siguiente diapositiva, él encontró que cuando cruzaba los segundos progenitores, es decir, los híbridos, que fue el resultado del primer experimento, él encontró que había una gran cantidad de plantas que producían semillas amarillas y una pequeña proporción de semillas verdes. Como lo narraba Paiva ahora, él encontró que por cada 3 semillas amarillas encontraba una verde. Entonces él a esto lo llamó la relación 3:1. 3 semillas amarillas por cada semilla verde al estudiar. Entonces cuando él contaba, esa fue la relación que se producía. ¿Listo? Entonces a esta la llamamos la segunda generación. Y debemos tener en cuenta, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí está todo el experimento, ¿vale? De izquierda a derecha está organizado todo el experimento. Entonces,
Además de eso, además de la relación 3:1 que descubrió Mendel, pues él se dio cuenta de otra cosa. Porque recuerde que en el primer experimento, que es el que está aquí a mano izquierda, que fue el cruzar las líneas puras, toda la primera generación, la primera descendencia, todos produjeron solamente semillas amarillas. ¿Listo? Entonces ahí fue cuando él se preguntó que si la semilla de color verde, si esa característica había desaparecido o había sido eliminada. Pero él que encontró con el segundo experimento, cuando cogió estos individuos, los híbridos, y los cruzó entre sí, se dio cuenta que la segunda generación, es decir, la segunda descendencia, seguía produciendo en gran cantidad semillas amarillas, pero en una pequeña proporción reapareció nuevamente el color verde. Entonces, es correcto decir que el color verde había sido, que esa característica verde así había sido eliminada o había desaparecido, según los resultados que él encontró. No, profe, porque, porque si no hubiera desaparecido para siempre, no se hubiera encontrado en otras generaciones. Exactamente, si él pensó en primer lugar que hubiera desaparecido, que hubiera sido eliminada. Pero como dice la niña Manios, si eso hubiera sido así, entonces el color verde de ahí en adelante nunca vuelve a aparecer. Porque pues algo que se elimina no aparece, ¿cierto? No tendría sentido que volviera a aparecer. Por lo tanto, con este segundo experimento, Mendel demostró que esa característica no había sido eliminada, sino que simplemente esa característica había sido ocultada. ¿Listo? Esa característica había sido ocultada durante una generación, porque miremos aquí, a mano izquierda por favor, que en la primera generación no aparece la característica verde. Entonces en esta generación desapareció esa característica, el color verde. Pero en la segunda generación vuelve y aparece. Entonces, la característica, Mendel concluyó que la característica no había sido eliminada, ¿listo? No había desaparecido, sino que simplemente había sido enmascarada, es decir, había sido ocultada durante una generación. ¿Listo? Eso fue lo que él descubrió. Pero ahora se empezó a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué eso ocurre así? Porque bueno, él ya obtuvo, este es el resultado, él ya obtuvo el resultado del experimento, pero ahora le toca a Mendel ponerse a pensar y deducir de la manera más correcta posible, en aquel entonces como lo hizo, por qué desapareció, por qué había sido ocultada esa característica y por qué había vuelto a aparecer en la segunda generación. ¿Alguien quiere hacer un aporte con respecto a lo que dijo Mendel de ese experimento? Yo, profe. Listo, Daini. Bueno, profe, de acuerdo a lo que dijo Mendel, decía que pues la característica de la planta que producía semillas amarillas era mucho más, tenía mucho más fuerza en el color que la planta que producía semillas verdes. Por eso era que era más dominante el color verde que el color verde. Era más dominante el color amarillo que el color verde. Vale, entonces él ahí agregó dos términos, ¿cierto? Lo que es dominante y lo que es recesivo, ¿vale? Eso fueron las dos palabras que él explicó. Pero yo quiero, antes de que entremos a esta explicación, yo quiero introducir unos nuevos conceptos que van a ser muy importantes para que podamos comprender precisamente esa explicación, porque de no hacerlo vamos a quedar un poquito, ¿listo?
un poquito desubicados. Entonces, ¿cuáles son esos términos que debemos agregar? Recuerde que nosotros estamos trabajando en este tema, un concepto muy importante, lo voy a agregar aquí, que es el concepto de genética. Y muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y eso de genética? Hemos escuchado la palabra, ¿cierto? De pronto la hemos escuchado en la televisión, en la radio, de pronto cuando cultivamos con nuestros papás, cuando les dan una asesoría que dicen que es de buena genética, que es un mejoramiento genético. Pero cuando hablamos de genética en sí, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando escuchamos la palabra genética? Herencia de características. Bueno, esa es una herencia de características. ¿Alguien más? Descendencia o descendencia de los genes de una persona hacia otra. Listo, descendencia de una persona hacia otra. ¿Alguien más? Ciencia, profesor, ciencia que estudia como la cadena de ADN de una persona para ver cómo saldrá o cómo van a salir sus características. Sí, también puede ser. ¿Alguna otra persona? Genes iguales o parecido de una descendencia a otra. Vale. Entonces, todos, si se dan cuenta, todos utilizan la palabra genes. Para explicar lo que es genética, utilizan la palabra genes, ¿cierto? Entonces, yo voy a agregar aquí para que dejemos en claro qué es el concepto de genética, ¿listo? Entonces la genética como tal no es una ciencia independiente, sino que en este caso decimos que es una disciplina. Una disciplina significa que es una rama de una ciencia. En este caso, la genética es una disciplina de la biología, profesor. De la biología, ¿listo? Porque recuerden que la biología pues es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos, ¿listo? Bio, la palabra bio pues significa vida, y logía pues significa estudio o tratado. Entonces significa que la biología es la ciencia que estudia la vida y por ende los seres vivos, ¿listo? Sí. Y como cuando hablamos de genética estamos haciendo referencia, ¿listo?, al material heredable de los seres vivos que se transmite de un ser vivo a otro, pues entonces la genética se convierte entonces en una disciplina de la biología, o sea, en una rama, ¿listo? Entonces, la genética es una disciplina de la biología que se encarga del estudio de los genes, ¿listo? La disciplina es una disciplina de la biología que se encarga del estudio de los genes, es decir, de esas porciones de material genético, ¿listo? Y de todas las características heredables. Es decir, lo que se denomina, como lo dijeron hace ratico, lo que se denomina herencia. Listo, entonces la genética estudia los genes, estudia las enfermedades genéticas, los casos genéticos, las mutaciones. Listo, la genética también hace parte de la biotecnología, de la modificación genética, entonces de las características heredables, del estudio del cariotipo de los seres humanos. Entonces es una disciplina bastante amplia. Listo. Y dentro de la genética, digamos, hay dos ramas. La genética de poblaciones
y lo que es correspondido con la genética humana. ¿Listo? Entonces tiene estas dos grandes ramas la genética. La humana pues solamente se encarga del estudio de los genes de los seres vivos, en este caso la especie humana. Y en la otra rama entran el resto de las especies. ¿Listo? Hay una rama que es única y dedicada para los seres humanos y otra rama dedicada al resto de los seres vivos. ¿Vale? ¿Comprendido hasta ahí entonces qué es lo que significa la genética? Sí, señor. Vale. Sí, profe. Entonces, como la genética es el estudio de los genes y de las características heredables, pues lo primero que tenemos nosotros que dejar en claro pues es qué es un gen. Si no sabemos qué es un gen, pues mucho menos vamos a saber qué son genes. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de un gen, nosotros estamos hablando de una porción de la cadena de ADN que codifica una proteína. ¿Listo? Las proteínas están conformadas por aminoácidos. ¿Listo? Y esas proteínas son las que se encargan de darle las características a cada organismo vivo. Por ejemplo, una proteína es la encargada de producir el color de la semilla de la arveja. ¿Listo? Entonces hay una proteína que se encarga de dar el color. ¿Listo? Por lo tanto estamos hablando en ese caso de un gen, porque recuerde que un gen produce una proteína. Entonces hay un gen que se encarga, ¿listo?, de codificar la proteína que produce el color de la semilla. Lo voy a escribir aquí arribita. Listo, ahí lo puse. Entonces hay un gen que se encarga de codificar la proteína que produce el color de la semilla. ¿Listo? Significa que esa característica, el color de la semilla, está dentro de la cadena de ADN. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Aquí en esta imagen que aparece, donde está la doble cadena, esta que vemos aquí es la cadena de ADN, esta verdecita. ¿Listo? Esta cadena de ADN tiene unas características especiales que se las voy a nombrar rápidamente. Primero, la característica de la cadena de ADN es que no es una sola cadena, sino que es una cadena formada por dos cadenas al tiempo. Por eso a la cadena de ADN se le dice que es una cadena bicatenaria. Aquí lo voy a escribir. Bicatenaria no significa que tiene dos cadenas, profe, porque según entiendo en matemáticas, significa dos. Bicatenaria. Listo, entonces bicatenaria, o sea, dos cadenas. Listo, entonces una de estas cintas verdes, una de esta cinta verde representa una cadena y la otra cinta verde representa la otra cadena. ¿Listo? Entonces por eso decimos que la cadena de ADN es bicatenaria. Y esa cadena de ADN está unida por unos eslabones. ¿Listo? Como lo pueden ver aquí en la imagen. Esos eslabones se conocen como bases nitrogenadas. Nitrogenadas porque el que organiza la molécula como tal de la base nitrogenada es el átomo de nitrógeno, por eso se llaman nitrogenadas. ¿Listo? Y son 4 que se denominan con letras. La C, que significa citosina,
¿listo? La A, que es la adenina, la G, que es la guanina, y la T, que es la timina. Entonces ya sabemos qué significan cada una de esas palabras. Y bajo esos, por eso aquí les decía codificar. Aquí arriba dice gen, se encarga de codificar la proteína que produce el color de la semilla. ¿Por qué creen que utilicé la palabra codificar? Porque la palabra codificar se usa para códigos. ¿Listo? Y la cadena de ADN está escrita en estos 4 códigos solamente. Es decir, todas las características de nosotros como seres humanos y del resto de los organismos vivos, porque desde las bacterias hasta los seres humanos, pasando por los protozoos, por las plantas, ¿listo? Y nosotros como animales, todos tenemos ADN y está codificado bajo esos 4 códigos solamente: citosina, adenina, guanina y timina. Y dependiendo la forma como se organicen, asimismo es la proteína que van a producir. ¿Listo? Entonces, esta cadena de ADN, como es muy larga, ¿listo? Porque una cadena de ADN, si estiráramos la cadena de ADN que se encuentra en el núcleo, podría llegar a medir hasta 2 metros todo el ADN. Entonces ustedes se preguntan, ¿y cómo hace para que una cadena de 2 metros quepa en un núcleo de una célula que ni siquiera la podemos ver con nuestros ojos? Nos toca utilizar un microscopio. Pues la estrategia que usa la cadena de ADN, que mide casi 2 metros, para caber en un núcleo que nosotros no podemos ver, es enrollarse. Como cuando usted riega cuerda en su casa, está amarrando algo, y usted riega el cono de cabuya por todos lados, pues luego le toca ponerse a recogerlo, ¿cierto? ¿Y usted qué es lo que hace? Enrolla la cuerda, y a medida que usted la va enrollando se da cuenta que es muy larga, pero cuando usted la enrolla pues queda como en una estructura mucho más pequeña. Lo mismo hace el ADN, se enrolla, se superenrolla, es decir, se enrolla como unas 4 veces, porque se enrolla sobre él mismo y luego se enrolla alrededor de unas proteínas que se llaman histonas, y cuando está superenrollada produce unas estructuras que se llaman cromosomas. ¿Listo? Que aquí lo estamos viendo, que tiene una forma de X. Entonces, ¿un cromosoma qué es? Un cromosoma pues es una estructura física visible, ¿listo? Pero solamente es visible durante la reproducción celular, hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Entonces el cromosoma es una estructura física visible conformado por ADN súper enrollado, o sea, el cromosoma es puro ADN súper enrollado, y por lo tanto podemos decir que estos cromosomas son los que contienen los genes. ¿Listo? Y un cromosoma puede tener uno o varios genes. O sea que en un cromosoma de los que tiene la planta de arveja se encuentra el gen que se encarga de codificar la proteína que produce el color de la semilla. ¿Listo? Entonces ahí ya hemos introducido 4 palabras. Genética. Entonces ya sabemos que es una disciplina de la biología que se encarga del estudio de los genes y las características heredables, es decir, de la herencia. ¿Listo? Introducimos también la palabra gen. Entonces, un gen es una porción de la cadena de ADN que codifica para una proteína. Listo. Listo. ADN. ADN, listo, es una cadena bicatenaria que está conformada por bases nitrogenadas, que son 4: citosina, adenina, guanina, timina, los cuales son códigos que utilizan los seres vivos para codificar su información genética, es decir, para codificar sus características. ¿Listo? Y esta cadena de ADN, como es tan larga, se superenrolla para poder existir en el núcleo de la célula, y al superenrollarse, conforma los cromosomas, que son los que contienen los genes. ¿Listo? Entonces ahí hemos introducido esas 4 palabras. ¿Alguna pregunta de esos 4 conceptos?
No, señor. ¿Hasta ahí vamos claros? No, señor. Vale, entonces hasta ahí vamos claros. ¿Listo? Ahora miremos esta imagen. En este caso, vamos a tener en cuenta, voy a dar un ejemplo de lo que son los cromosomas, pero no voy a tener en cuenta los de la arveja. ¿Listo? Estos cromosomas son los cromosomas de nuestra especie. ¿Listo? De la especie humana. Entonces, nosotros como especie humana, en cada una de nuestras células del cuerpo, ¿listo? En el núcleo de cada una de esas células, nosotros tenemos una cantidad de cromosomas definida. ¿Listo? Lo mismo ocurre con las otras especies, como la papa, como los perros, como los ratones, como las medusas, como las tortugas, como las orquídeas. Cada uno de esos seres vivos, ¿listo? En sus células contiene una cantidad exacta de cromosomas que contienen todos los genes, que proporcionan las características de la especie. ¿Listo? En este caso, nosotros como especie humana, en este ejemplo, nosotros en nuestras células, si contamos consecutivamente los números de la imagen, vemos que llegamos hasta el número ¿qué? Hasta el número 43. Hasta el número 23, ¿cierto? Entonces nosotros como especie humana, en cada una de nuestras células, tenemos 23 pares de cromosomas en el núcleo. Ojo, pares. Lo que significa que si los contamos individuales, pues serían ¿cuántos? 46. 46, exactamente. Profe, en el error hay 24 en total. ¿Quién? 24 cromos en la imagen. Ah, sí, ahorita explico por qué, pero si miramos el número va hasta 23, ¿listo? O sea que en el 23, en el par 23 hay dos opciones, eso es lo que significa. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se agrupan así en pares porque nosotros tenemos cromosomas que se llaman cromosomas homólogos. Homólogos significa que son muy parecidos, muy iguales entre sí. Entonces ellos se ordenan en parejitas, los más parecidos, entonces tenemos 23 parejitas. ¿Listo? Ahora, esos 46 cromosomas, ¿de dónde provienen? Que es lo que está aquí a mano derecha. 23 cromosomas nos los aporta nuestro progenitor femenino, es decir, nuestra madre, y 23 cromosomas nos los aporta nuestro progenitor masculino, es decir, nuestro padre. ¿Listo? Por lo tanto, por más que a usted le digan, uy, usted es muy parecido a su papá, usted es una fotocopia de su papá o usted es muy parecido a su mamá, la verdad es que no. Ninguno de nosotros somos una copia fiel de uno de los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Profesor, porque los genes no son los mismos. Necesitaría ser como un clon para poder ser idéntico. Exacto. Nosotros no somos clones de ninguno de nuestros padres. Nuestra información, como proviene de los dos, 23 de uno y 23 de otros, es una nueva información genética. Por lo tanto, exacto, se mezclan. No es que se vayan a combinar, sino que se unen. Por lo tanto, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una carga genética única y que nunca se va a volver a repetir en la historia de nuestra especie. Porque cuando ustedes tengan sus hijos, no le van a transmitir todos sus genes, sino que le van a transmitir solamente la mitad. Por lo tanto, cada niño que nace en el mundo contiene una carga genética única, ¿listo? En nuestra especie humana. Entonces, como los padres aportan cada uno 23, la madre aporta 23 cromosomas y el padre aporta 23 cromosomas, pues el individuo nuevo que se está formando, este nuevo ser humano,
Por lo tanto, en sus células contendrá 46, que son los que debemos tener como especie humana. ¿Listo? Por lo tanto, 23 de estos cromosomas de este juego grande que está aquí, de esta imagen, que está a la izquierda, 23 nos los aportó nuestra madre y 23 nos los aportó nuestro padre. Pero hay que tener en cuenta estas últimas dos, que es a lo que hacía referencia Paiva. Nosotros sabemos que los bebés pueden nacer de sexo femenino o los bebés pueden nacer de sexo masculino. ¿Listo? Entonces, masculino cuando tiene el aparato reproductor masculino con todas sus partes, entonces porque tiene testículos, porque tiene pene, porque tiene glándula de Cooper, porque tiene vesícula seminal, por eso sabemos que es de sexo masculino. Y femenino porque nace con su aparato reproductor femenino, con su vagina, con su útero, con sus trompas de falopio, con sus ovarios. Todo eso nos indica que ese individuo es de sexo femenino. Y el sexo, es decir, el aparato reproductor con el que nació cada uno de ustedes, está definido por el último par, que es el par 23. ¿Listo? Y el sexo lo define es el padre. El padre de cada uno de ustedes fue quien decidió cuál es el sexo con que nació el hijo. Entonces, ¿por qué? Porque los progenitores masculinos tienen la posibilidad de transmitir el cromosoma X, que es este grandote, ¿listo? O el cromosoma Y, que es este pequeño. Entonces, cuando un individuo en su par 23 tiene un cromosoma grande y uno pequeño, automáticamente significa que este individuo va a nacer con sexo masculino. Pero si los dos padres en su último par le heredaron dos cromosomas grandotes, o sea, dos cromosomas X, automáticamente significa que este individuo que va a nacer va a tener entonces aparato reproductor femenino. ¿Listo? Entonces, por favor, tengamos en cuenta que el sexo con el que nace un nuevo individuo, en el caso de la especie humana, está determinado por el par 23. Entonces, XY significa que va a ser de sexo masculino y XX significa que va a ser de sexo femenino. ¿Vale? Por eso a este par, el par 23, se le conoce como el par sexual. ¿Listo? Y desde el 1 al 22 se le conocen como los pares autosómicos, porque son los que se encargan del resto del cuerpo, de los músculos, de las neuronas, de los tejidos, del sistema digestivo, de todo se encargan menos del sexo. Por eso se llaman autosómicos del 1 al 22. Y solamente el que define la sexualidad del nuevo individuo es el par 23, por eso se conoce como el par sexual. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esta partecita? No, señor. Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Que los cromosomas en todos los seres vivos, ¿para qué quería este ejemplo? No solo para explicarles, bueno, lo de nuestra cantidad de cromosomas y cuánto aporta cada padre, y lo del sexo, del autosómico y del par sexual, que es muy importante, pero lo que les quería dar a ejemplificar es que todos los organismos vivos, todos, no solamente nosotros, sino que todos, dentro de sus células tienen una parte de cromosomas de su progenitor masculino y una parte de los cromosomas de su progenitor femenino. Por lo tanto, todos tienen pares homólogos, todos tienen parejitas, así como nosotros tenemos 23 parejitas, todas las especies tienen también parejitas de cromosomas. En el caso de la arveja, ¿listo? Que es la que analizó Gregor Mendel, pues la verdad estuve buscando el cariotipo de la arveja, pero no hay una imagen, muy extraño, no sé por qué. Pero en el caso de la arveja solamente tienen 11 pares de cromosomas, es decir, como si contáramos del 1 hasta el 11 nada más. ¿Listo? Significa que
tiene 11 pares y por lo tanto tiene 22 cromosomas la planta de arveja. ¿Listo? Pero todos están organizados así también, por parejitas, 11 parejitas. Por lo tanto, 11 cromosomas provienen de su progenitor masculino, es decir, de lo que aportó el polen, y 11 cromosomas es lo que aporta el óvulo que se encuentra en el ovario de la flor. ¿Listo? Por favor, para que lo tengamos en cuenta ahora. Aquí tengo un par. ¿Listo? Y quiero que me presten atención en esta partecita porque voy a explicar un concepto que es supremamente importante para nuestro trabajo de la genética mendeliana. Entonces, como les decía, todos los cromosomas están ordenados en pares, ¿cierto? Entonces supongamos que este es el par número 1, voy a ponerle aquí el número. Vamos a suponer que este es el par número 1 de la arveja. Recuerde que tienen 11, ¿no? Pero aquí solamente estoy considerando el primero. Este es el par número 1 de la arveja. ¿Listo? Y una característica que tienen los cromosomas es que vienen con banditas. ¿Listo? Aquí solamente están mostrando una, pero todos los cromosomas, ¿listo? Si quieren ustedes mismos los pueden buscar después de esta clase por Google y buscan bandeo de cromosomas, le van a aparecer imágenes donde aparecen los cromosomas de los seres humanos con muchas rayitas, unas rayitas blancas, otras negras, unas más gruesas, otras más delgadas, y cada una de esas rayitas representan los genes. ¿Listo? Entonces en este caso, esta bandita roja, ¿listo?, que aparece aquí con la letra A, está representando un gen. Por eso la encerré ahí en el óvalo de color rojo, ¿listo?, para resaltarla. Entonces, a esa posición donde se encuentran los genes, en biología, a ese lugar donde se encuentran los genes en un cromosoma, se le conoce con el nombre de locus. ¿Listo? Entonces la palabra locus en biología significa la posición física que tiene el gen en un cromosoma. ¿Listo? Recuerden, posición física que tiene el gen en un cromosoma. Entonces este es el locus para este gen, es decir, esta es la posición física donde aparece el gen A en el par número 1. Y siempre en todas las plantas de arvejas, si analizamos los cromosomas, el mismo gen va a aparecer en el par número 1, porque ya se conoce la posición exacta. Espérenme, traigo este cuadrito para acá. Entonces supongamos que ese gen, esta bandita que aparece ahí, la bandita roja con la letra A, es el gen que se encarga de codificar el color de la semilla. ¿Listo? Lo estamos suponiendo, yo no estoy diciendo que es que ahí en el par número 1 de los cromosomas de la semilla de arveja es donde se encuentra el gen, no, lo estamos tomando es de ejemplo. ¿Listo? Por lo tanto, el locus para este gen, para el gen que se encarga de codificar la proteína que produce el color de la semilla, es este. Entonces, el locus es la posición física. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que está en el par número 1 y está en la posición de abajo. Ya lo tenemos identificado. Entonces, como sabemos la posición, decimos que ese es el locus. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Ahora vamos a meter la palabra más importante que debemos manejar, que es la palabra alelo. ¿Listo? La palabra alelo está muy estrechamente relacionado con la palabra gen. ¿Listo? Entonces, miremos la definición. Un alelo son las distintas variantes u opciones que tiene un gen. Se representan con letras, ya sean mayúsculas o minúsculas, según el caso.
Un segundito que están llamando a la puerta. Arnold. Ya va. Están llamando a la puerta. Listo. Continuamos entonces. Alelo. Ojo, alelo. Alelo son las distintas variantes u opciones que tiene un gen. ¿Listo? Entonces, recuerde que estamos analizando el color de la semilla, ¿no? Entonces, estamos analizando el gen que codifica la proteína que da el color a la semilla. Ese es el gen. En general, el gen va a codificar una proteína que da color a la semilla. Pero, ¿cuáles son los dos posibles colores de la semilla? Verde y amarillo. Exacto, los dos posibles colores de la semilla pueden ser amarillo o pueden ser verde. Significa, lo voy a escribir acá, ¿listo? Significa que verde o amarillo son las que. ¿Los alelos? Exacto, son los alelos, pero pues en palabras más claritas son las opciones. ¿Listo? Las posibilidades, profesor. Exacto, verde o amarillo son las opciones o son las posibilidades y solamente tenemos dos. Por lo tanto, como esas son las dos opciones, vamos a tener para este gen, por lo tanto vamos a tener ¿cuántos alelos? Vamos a tener dos. Un alelo, o sea, una posibilidad es que este gen codifique proteínas pero que dé el color amarillo a la semilla, sería el alelo número 1. Y tenemos el alelo número 2, es decir, la otra opción, la otra posibilidad. ¿Y cuál es la otra posibilidad para este gen? Que codifique proteínas, pero que dé el color verde. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de alelo, es la variedad, ¿cierto? O la opción que tiene ¿quién? Que tiene el gen. Eso es algo que tenemos que grabárnoslo muy bien porque nos va a servir, porque lo más importante en este caso de la genética mendeliana es que nosotros sepamos qué significa cada palabra. Si no sabemos qué significan las palabras, pues siempre vamos a estar confusos porque no vamos a saber cómo escribir o no vamos a comprender. ¿Listo? Entonces en este caso, el gen es el que codifica la proteína y la proteína que necesitamos es la que produce el color de la semilla, pero ese gen puede producir dos colores. Como produce dos colores, entonces puede producir dos colores, entonces decimos que cada uno de esos colores que puede llegar a producir van a ser los alelos, es decir, las opciones del color que puede tener la semilla. Entonces, el alelo 1 es el gen que codifica la proteína que da el color amarillo a la semilla, y el alelo 2 es el gen que codifica la proteína que da el color verde a la semilla. Es el mismo gen. Es el mismo gen, solamente que tiene una pequeña variación, una pequeñísima variación, y esa pequeñísima variación es la que provoca que se produzca un color o se produzca el otro color. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer, aquí la voy a poner, el gen que codifica la proteína que produce el color en el iris de los ojos de los seres humanos. Lo voy a poner aquí en el centro, lo voy a poner más grandecito, de rojo, y listo. Entonces pensemos en este gen. Todos nosotros tenemos un color característico en nuestros ojos, ¿cierto? Esa zona de nuestro ojo que contiene el color es lo que se conoce como el iris. ¿Listo? Sí, es que usted tiene los ojos de tal color, sí.
porque mi iris es de ese color. ¿Listo? Y cada uno de ustedes se puede mirar en el espejo, se puede alumbrar un poquito el ojo y se da cuenta del color que tiene su iris. ¿Listo? Y ese color es producido por una proteína. Por lo tanto, significa que eso está en un gen. Porque recuerde que los genes son los que codifican todas las proteínas de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles podrían ser los alelos para este gen? ¿Cuáles podrían ser los alelos para este gen? ¿Cuántos alelos pueden haber para ese gen? Iris de ojos de color verde, azul. Ah, listo. Entonces, Café, marrón oscuro, negro. exacto, todos esos La colores, violeta. exacto, todos esos colores que ustedes están diciendo son los que representan los distintos, es lo que representa los distintos alelos. Entonces podemos decir alelo número 1. El alelo número 1 codifica la proteína que produce el color. Entonces pongamos aquí, alguien dijo verde, listo, en el iris de los ojos de los seres humanos. Ese es un alelo, listo, el que produce el color verde. ¿Cuál podría ser otro alelo? Azul. Exacto, el otro alelo podría ser... Ay. Entonces ese ya sería el alelo número 2. Entonces podría ser el alelo que codifica la proteína que produce el color, pero ya en este caso entonces azul en el iris de los ojos de los seres humanos. ¿Tenemos solamente esos dos alelos para el color del iris? No, profe, también existe, me parece, yo que he visto a personas Café que tienen... oscuro, marrón, negro. Exacto, entonces podríamos tener un tercer alelo que codifica, pero para el color ¿qué? Café, ¿cierto? Cuando dices Café. marrón, nosotros marrón. lo utilizamos más como café, no decimos tanto marrón, pero el marrón es el mismo café. Listo, entonces tenemos un tercer alelo porque hay gente que también tiene los ojos de color café, pero solo Ojos esos negros. tres colores. Ah, bueno, entonces también tenemos un cuarto alelo. Listo. Entonces, y en este caso sería para las personas que tienen ojos de color negro. Solamente esos serían los alelos. El amarillo. El amarillo. violeta. Entonces, Color miel. exacto, el amarillo es el que conocemos nosotros como miel, ¿no? Entonces este sería el alelo número 5. Hay personas que también tienen el iris de color miel. ¿Listo? Es lo que nosotros denominamos amarillo. El gris, profe. Exacto, entonces un sexto sería el gris. Y uno dice gris, Profe, pero gris sí Profe, existe. profe, ¿cuál sería el alelo entonces para las personas que tienen un ojo azul y el otro café? Eso es una variación genética, una mutación genética que se llama monocromía. O sea, monocromía porque tiene un color en cada ojo. ¿Listo? Entonces, en ese caso, eso es una modificación, una pequeña mutación genética. Pero esos son casos muy raros, ¿cierto, profesor? Sí, esos son casos, sí, excepcionales, sí, señor. Oiga, profe, tengo una pregunta. ¿Por qué, digamos, algunas personas nacen con gemelos o mellizos? No entiendo. Ah, porque eso ya depende del óvulo. Eso ya está relacionado con el óvulo. Porque hay mujeres que en vez de expulsar un óvulo, expulsan dos. Entonces, en vez de fecundarse un solo óvulo, se fecundan dos óvulos. Entonces, en ese caso, se forman mellizos. Porque cada óvulo va a tener características
distintas, ¿cierto? Y una característica de los mellizos es que son hermanos, pero no son idénticos entre ellos, ¿cierto? Inclusive, en algunos casos nace niña y niño. Mellizos. Mellizos, exacto, lo que se conoce como mellizos. Entonces es porque se fecundaron dos óvulos, porque la mamita, en vez de expulsar un óvulo, expulsó dos. ¿Listo? En ese caso es de los mellizos. En el caso de los gemelos, que sí son idénticos entre sí. En apariencia. En apariencia sí, porque pues en personalidad son muy distintos, ¿no? Porque recuerde que la personalidad es una construcción social. O sea, cada uno de ellos por aparte construye su propia identidad, su propia personalidad. ¿Listo? Y en el caso de los gemelos es porque sí, era un solo óvulo y se dividió en dos, y en esa primera división cada célula se siguió desarrollando por aparte. O sea, de un óvulo surgen dos individuos. Ahí es cuando se forman los gemelos. ¿Listo? Porque provienen de un mismo óvulo, de un óvulo inicial. Por eso es que sus características biológicas son idénticas. Entonces recordemos, mellizos se forman de dos óvulos aparte, porque la mamita expulsó dos óvulos en vez de uno. Gemelos provienen de un solo óvulo que se dividió y se desarrolló por aparte cada uno, pero vienen de uno solo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta de esta parte? No, profesor. Listo. Entonces mire que en el caso del gen que codifica la proteína que produce el color en el iris de los ojos de los seres humanos, tenemos muchos alelos y esos que aquí faltan. Por ejemplo, el violeta, como decía Daini Manios, también es posible de forma natural, no necesariamente uno tiene que utilizar un lente de contacto. Sí, sino pero que eso es muy raro. Exacto, son casos excepcionales. El iris de color rojo también existe, pero solamente lo padecen las personas que se denominan albinas. Las personas albinas son las que nacen siendo totalmente blancas y que su cabello es blanco también. No sé si alguna vez habrán visto alguna persona albina. Sí, profe, yo he visto, pero Sí, yo he visto profe. en los animales también. En los animales también, no solamente en los seres humanos, sino que en los animales también se presenta esa característica del albinismo. Y si se dan cuenta, exacto, y si se dan cuenta, si de pronto lo miraron a los ojos, se dan cuenta que ellos tienen el iris de color rojo. ¿Listo? Hay un animal que no, profesor, que es No, el león en el blanco. caso de los humanos. El león no tiene los ojos rojos, profesor, siempre los tiene azules. No, yo digo en el caso de los humanos. Y eso depende también de la intensidad del albinismo. ¿Listo? Porque el albinismo viene como en ciertas intensidades. O sea, hay personas que son 100% albinas, 75% albinas, 50% albinas, 25% albinas o no son albinas. ¿Listo? Entonces depende del grado de intensidad del albinismo. Pero las personas que son 100% albinas tienen los ojos de color rojo. ¿Listo? Lo mismo sucede con los animales. Si el animal es 100% albino, tiene los ojos de color rojo. Entonces miramos que en este caso hay 6 alelos posibles de los que ustedes acabaron de decir. En el caso de la proteína de la semilla, pues Mendel él solamente escogió 2. Recuerde que él mismo fue el que escogió el color de las semillas con las que iba a trabajar. Por lo tanto, en este caso pues solamente tendremos 2 alelos. Uno que codifica la semilla de color amarillo y el otro que codifica la semilla de color verde. ¿Vale? Entonces, por favor, ¿es claro lo que significa el concepto de alelo? Sí, señor. O sea, una posibilidad que puede surgir de un gen. Alguna cosa. Exacto. Necesito que tengan claro eso. ¿Listo? Es que si uno lo entiende, profesor, es que creo que la mayoría lo entiende, sino que algunas veces no tienes como las palabras para explicarlo. Vale. Entonces, de los alelos debemos tener en cuenta, o sea, de esas opciones que puede tener un gen, que nosotros llamamos alelo, por lo regular siempre hay uno que se expresa más y uno que se expresa menos,
¿cierto? Entonces, al alelo, a la opción que más se expresa, lo llamamos el alelo dominante, y el alelo que menos se expresa lo vamos a llamar el alelo recesivo. ¿Listo? Antes de esto, tomemos el ejemplo de estos alelos que codifican el color de los ojos. De estas 6 opciones que están aquí, que las acabamos de escribir, ¿cuál creen ustedes que es el alelo que son los dominantes y cuáles creen ustedes que son los recesivos? El café, el verde, el azul son como dominantes. El alelo negro. Listo, entonces el café. café, yo creo que si nos damos cuenta, o sea, uno dice el negro, porque en la cuenca de los ojos no se nota bien el color de nuestro iris. Para saber cuál es verdaderamente el color de nuestros iris, es necesario que nos alumbremos un ojo con una linternita para determinar verdaderamente el color. ¿Listo? Porque la sombra que produce la cuenca de los ojos hace ver que el tono sea mucho más oscuro. Entonces les doy un dato. La mayoría, el 80% de nuestra población en Colombia, estoy hablando de Colombia, tenemos los ojos de color café. ¿Listo? O sea que en Colombia el color dominante del iris de los ojos es el color café. El negro, la verdad es que es más bien recesivo. Casi nadie tiene un iris de color negro, o sea que sea 100% negro, no. Siempre, o sea, esos ojos que vemos muy oscuros, por lo regular siempre son cafés, pero café oscuro. ¿Listo? Entonces, el más dominante es el café. Ya como decía Daini, están los verdes, los azules, porque también los vemos, ¿cierto? Entonces, en escala de dominancia está primero el café, luego el verde, el azul, ahí ya empiezan los recesivos, un poquito menos los amarillos, los ojos amarillos, menos el gris, menos el negro, y el más extraño es el violeta, o sea, el más recesivo es el violeta. ¿Listo? Solamente una de 800.000 personas, una de cada 800.000 personas tiene los ojos de color violeta. Y en Colombia somos 45 millones, o sea que son muy poquitas. De esos 45 millones de personas, hay un grupo muy pequeño, si acaso unos 15, 20 personas que tengan los ojos de color, el iris de color violeta. El resto la vamos a tener café o cualquiera de esas colores que acabamos de decir. Entonces más o menos tenemos ideas de cuáles son los alelos dominantes y cuáles los recesivos. Entonces, el alelo dominante es la variación del gen que más se expresa en la población. ¿Listo? Mientras que el alelo recesivo es la variación del gen que menos se expresa en la población. Como estamos analizando el experimento de Mendel de la semilla amarilla y de la semilla verde, de acuerdo con el experimento que él hizo, lo voy a mostrar aquí un momentico. ¿Listo? Este es el experimento, miremoslo. En la población, en todas estas plantas, ¿cuál es el color que más predomina? El amarillo. El amarillo. Por lo tanto, podemos decir que el alelo que produce el color amarillo es Dominante. Es dominante, ¿cierto? Y en todas estas plantas, ¿cuál es el color que menos se expresa? El verde. El verde. Por lo tanto, podemos decir que el color verde es el alelo recesivo. ¿Listo? Porque es el que menos se expresa. ¿Listo? Por eso los puse aquí. Entonces, la semilla de color amarillo es la que tiene el alelo dominante porque es la variación del gen que más se expresa. Y esta semilla de color verde contiene el alelo recesivo porque es la variación del gen que menos se expresa en la población. Como les decía, esos alelos siempre se representan con letras. Entonces, para el alelo dominante siempre se deben usar letras mayúsculas. Y para el alelo recesivo siempre se deben utilizar letras minúsculas. Pero no quiero que cometan este error. Aquí puse un primer ejemplo
el cual está mal, por eso puse la X. ¿Listo? Como el alelo dominante es el color amarillo, entonces voy a utilizar la letra A mayúscula. Listo. Y como el color recesivo es el verde, entonces voy a utilizar la letra B minúscula. No. Ahí estamos utilizando las letras de forma incorrecta. Siempre, en el caso de los ejercicios de la genética de Mendel, el alelo dominante se expresa con una letra mayúscula y el alelo recesivo se expresa con la misma letra que utilizó en el alelo dominante, pero en minúscula. Entonces, si yo pongo A para el alelo dominante, que es el amarillo, lo pongo en mayúscula, y esa misma A, pero en minúscula, la debo utilizar para el alelo recesivo, que en este caso es el verde. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que tengan en cuenta. De esta manera, en esta segunda opción, sí estaría correcto. ¿Listo? Entonces recuerden, el alelo dominante lo represento con una letra minúscula, perdón, con una letra mayúscula, y el recesivo utilizo la misma letra que utilicé para el dominante, pero en minúscula. ¿Listo? Por favor, para que cada uno de ustedes lo tenga en cuenta. Entonces, la primera opción estaría mal, la primera opción, el primer ejemplo, porque utilicé la B minúscula. En la segunda opción sí está bien, porque utilicé A mayúscula para el alelo dominante que produce la semilla amarilla y A minúscula para el alelo recesivo que me produce la semilla de color verde. Esta segunda opción sí está bien. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señor. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Espere yo. Listo, entonces esa es la opción que está correcta. La segunda, ahí se la encerré en el cuadrito para tenerlo en cuenta todos. Listo, aquí voy a agregar. Voy a agregar aquí una imagen que ya tengo descargada. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Ahora, aquí estoy introduciendo todos estos conceptos que les estoy explicando. Son los conceptos que en la guía aparecen en unos cuadritos con letra cursiva. Me imagino que ya los han estado leyendo y tratando de comprender. Entonces aquí lo que estoy haciendo es explicando esos conceptos que son tan importantes. ¿Listo? Y entonces aquí voy a explicar lo que significa el concepto de genotipo. No lo vayamos a confundir con la otra porque es que hay genotipo y fenotipo. Entonces no confundamos el uno con el otro. Voy a explicar es genotipo. ¿Listo? Entonces, miremos el primer caso de este individuo. Este es el par 1, o sea, este mismo par, venga, se los muestro aquí. Es este mismo par, ¿listo? El par 1 de la semilla de arveja. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Solamente que aquí, en vez de utilizar la palabra A, utilizaron fue la palabra B. Esa es la única variación. Entonces, este es un cromosoma y este es el otro cromosoma. Y este es el par 1. Recordémoslo. ¿Listo? Lo voy a encerrar dentro de un cuadrito para diferenciarlo de los otros. Listo. Cada uno de estos es un individuo distinto. Entonces, este es un individuo, este es otro y este es otro. ¿Listo? Entonces,
necesito introducir el símbolo aquí de masculino y femenino. ¿Dónde está? Pero me lo busco un momentico acá. Aquí está. Recordemos que como es el par, uno de estos cromosomas es el que le aportó el progenitor masculino y otro de estos cromosomas es el que le aportó el progenitor femenino. ¿Listo? Aquí las letras, ¿qué representan? ¿Alguien me puede decir qué representan estas letras B mayúscula y B minúscula? El gen dominante y el gen recesivo. En ese caso, Los alelos. exacto, los alelos, es decir, las variaciones del gen. En este caso tenemos dos opciones para el gen. B mayúscula, que va a ser el alelo que... Dominante. Exacto, el alelo dominante. Y B minúscula, que va a ser el alelo recesivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este primer individuo? Su madre le aportó un cromosoma que tiene el alelo dominante y su padre le aportó también el cromosoma que tiene el alelo dominante. O sea que él tiene dos veces repetido el alelo dominante. En ese caso, como el alelo lo tiene repetido, decimos que es un homocigoto. ¿Listo? Entonces, cuando un individuo tiene dos veces el mismo alelo dominante, lo llamamos un homocigoto. Pero en este caso, voy a agregar aquí una palabra, porque ahí está incompleto. En este caso, decimos que es un homocigoto dominante, porque tiene dos veces el alelo dominante. Entonces, debemos hacer la aclaración. ¿Listo? Entonces, este individuo se considera un homocigoto dominante. ¿Listo? Y siempre para una característica, voy a insertarlo aquí. Muy grandotas, pero ya la modifico rapidito. Para cualquier característica, para cualquier gen, siempre, ahí esta línea me está mamando gallola. Nosotros siempre, para cualquier característica, todos los seres vivos, ahí, voy a dejarla así porque ya no quiso más. Nosotros, cuando nos dicen el alelo, nosotros siempre vamos a tener dos opciones, porque recuerden que siempre nuestras células tienen dos veces un mismo cromosoma. ¿Listo? Porque recuerden que están por pares. Eso es algo que siempre debemos tenerlo nosotros muy presente. Entonces, del progenitor femenino recibió el recibió el alelo B, y del progenitor masculino también recibió el alelo dominante B. Entonces nosotros lo representamos así, B, B. Nunca solamente una, siempre ponemos las dos letras, las dos opciones, los dos alelos. Listo, entonces a este individuo en su genotipo lo vamos a llamar homocigoto dominante porque tiene dos veces el alelo dominante.
Ahora, miremos este segundo individuo. La misma situación, más pequeñito acá, tiene uno de los cromosomas que le aportó su progenitor femenino y uno de los cromosomas que le aportó su progenitor masculino. Pero en este caso le aportaron exactamente el mismo alelo. No. No. En este caso, su progenitor femenino le aportó el alelo dominante y su progenitor masculino le aportó el alelo recesivo. ¿Listo? Entonces su genotipo es así: B mayúscula, B minúscula. Y miremos el mismo caso enseguida. Este individuo, el que le estoy poniendo el cuadrito ya encima, en este individuo ocurrió exactamente la misma situación, pero de forma inversa, es decir, su progenitor femenino le transmitió el alelo recesivo y su progenitor masculino le transmitió el alelo dominante. ¿Listo? Por lo tanto, su genotipo también es B mayúscula, B minúscula. ¿Listo? El genotipo siempre se organiza primero la mayúscula y luego la minúscula. Por eso lo estoy poniendo aquí en rojo, porque aquí la imagen que bajé tiene este error. ¿Listo? Entonces por favor no lo tengamos ahí en cuenta. Le voy a poner un parchecito encima para que no nos vayamos a confundir. Listo. Entonces, cuando un individuo, su genotipo tiene un alelo dominante y un alelo recesivo, en ese caso no se va a llamar homocigoto, sino que lo vamos a llamar heterocigoto. ¿Listo? Entonces, un genotipo heterocigoto es aquel que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Listo? Heterocigoto. También comúnmente llamamos a estos individuos híbridos. ¿Listo? Híbridos. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra que esta planta es un híbrido, entonces automáticamente cuando escuchemos la palabra híbrido, eso nos va a hacer referencia a que ese individuo tiene un genotipo heterocigoto. ¿Listo? Y miremos este último caso. Tenemos este individuo, la planta número 4, la planta de arveja número 4, ¿listo? Que también, esperemos, estoy aquí. Que en este caso recibió, de su progenitor femenino recibió el alelo recesivo y de su alelo de su progenitor masculino recibió el alelo recesivo también. Entonces, como también tiene dos veces el mismo alelo, también lo vamos a llamar un individuo homocigoto. Pero a diferencia del primero, a este lo vamos a llamar un individuo de genotipo homocigoto, pero homocigoto recesivo. ¿Listo? Porque tiene dos veces el alelo recesivo. Por lo tanto, su genotipo será B minúscula, B minúscula. ¿Listo? Y cuando los individuos son homocigotos, ya sean dominantes
o ya sean homocigotos recesivos, también la palabra común que hay para describirlos es puro. ¿Listo? Entonces cuando ustedes escuchen que un individuo es puro, significa entonces que es un individuo de genotipo homocigoto, ya sea homocigoto dominante o ya sea homocigoto recesivo. ¿Alguna preguntita de esta parte? No, señor. ¿Alguna pregunta los otros estudiantes tendrán de esta partecita? No, señor. Listo. Entonces, un genotipo, ¿qué son? ¿Qué es un genotipo entonces? Si lo queremos decir en palabras sencillas, ¿qué sería un genotipo? Como los dos alelos, pero los dos alelos que forman, los dos, es formado por dos alelos. Listo. Entonces vamos a escribir aquí. El genotipo, ¿cierto? Son los posibles alelos que puede tener un individuo para una característica particular. Aquí, ¿cuál es la característica que estamos analizando en este caso? Según lo que venimos trabajando, ¿cuál es la característica que estamos analizando del experimento de Mendel? El sexo de salir la planta. En ningún momento en los experimentos de Mendel dijimos El color. que estamos trabajando con el sexo. Si estamos trabajando es con el color, ¿cierto? Amarillo o verde. Entonces, en este caso, la característica particular que estamos trabajando, en este caso, en este ejemplo, sería el color de la semilla. Entonces, B mayúscula serían las semillas de color amarillo y B minúscula serían las semillas de color verde, el alelo que me produce el verde, ¿no? Entonces, genotipos son los posibles alelos que puede tener un individuo para una característica particular. Siempre debe estar compuesto de dos opciones de alelo. Eso debemos tener, por eso se lo pongo ahí para que lo tengamos en cuenta. Entonces siempre debe estar compuesto de dos opciones de alelo, ¿sí ve? Así sea el mismo, B mayúscula, B mayúscula, o sean distintos, B mayúscula, B minúscula. En el último caso, B minúscula, B minúscula. ¿Listo? Porque recuerden que un alelo siempre lo aporta el cromosoma que se hereda del progenitor femenino y el otro alelo siempre lo aporta es el alelo que aporta el progenitor masculino. Por lo tanto, siempre el genotipo debe estar compuesto de dos opciones. ¿Listo? Que pueden ser el mismo, como en el caso de homocigoto dominante u homocigoto recesivo, o combinados, como en el caso de los heterocigotos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Comprensible hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Listo. Ahora voy a utilizar, ya vamos a terminar, perdón que me haya robado unos minutos de más, voy a terminar, perdón.
Listo. Aquí ya repetir para analizar lo que es el fenotipo. Solamente le voy a cambiar aquí la G por la F. Fenotipo. ¿El fenotipo a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia el fenotipo? ¿Alguien me puede por favor leer el concepto que hay en la guía de la palabra fenotipo? ¿Es tan amable? En la guía está el concepto de fenotipo. ¿Alguien es tan amable y me lo puede leer? El fenotipo es una forma que se muestra y se puede definir como la apariencia física de la característica estudiada. Listo, entonces el fenotipo es la apariencia que puede ser visible, como en el caso del color de la semilla, ¿cierto? Verde, amarilla, o puede ser no detectable a simple vista, porque hay características que están por dentro de los individuos, las cuales no los podemos observar a simple vista, ¿cierto? Entonces en ese caso se necesitan instrumentos para poderlas determinar. Pero en estos casos, en los ejercicios que nosotros trabajamos, siempre trabajamos con características que puedan ser visibles. Entonces, el fenotipo es la apariencia visible, ¿listo? Producto de los alelos que tienen los individuos. ¿Listo? Entonces, fenotipo es la apariencia visible. Aquí se lo resalto, por favor. ¿Listo? Entonces, miremos, por ejemplo, este individuo. El primero, el que es homocigoto dominante. Como estamos analizando el color de la semilla, que es la característica visible, este individuo, que es homocigoto dominante, me va a producir semillas ¿de qué color? Amarilla. Me va a producir semillas de color amarilla. Daini, ¿usted por qué sabe que va a producir semillas de color amarillo? Porque es el color dominante. Exacto, porque ese es el alelo dominante. Recuerde que el alelo dominante es B mayúscula. ¿Listo? En este caso. Y es el alelo que me codifica el gen, ¿cierto? Que codifica, la proteína que produce el color amarillo en las plantas de arveja. Entonces, esta va a ser la apariencia visible, o sea, este individuo que es homocigoto dominante me va a producir semillas de color amarilla. Y este individuo que es homocigoto recesivo también me va a producir semillas de color amarilla. También me va a producir semillas de color amarilla. ¿Será que se me fue la clase? No, ahí están conectados. El alelo B minúscula, ¿a qué hace referencia? A color verde. A la variante que me produce el color ¿qué? Verde, ¿cierto? O sea que este individuo, como es homocigoto recesivo y tiene 2 veces el mismo alelo recesivo, esta semilla ¿será amarilla también? No, verde, No. Exacto. Porque es de línea pura. Exacto. Este individuo me va a producir semillas, pero ¿de color qué? Pero de color verde, ¿cierto? Y este individuo, estos dos que son heterocigotos, ¿me van a producir semillas de color verde?
También puede ser amarillas, Van a ser porque amarillas. De una tienen vez. los dos alelos. Ojo, mire, este genotipo tiene el alelo dominante y el alelo recesivo. Y el alelo dominante dijimos que era el que ¿qué? ¿Cuál era el concepto de alelo dominante? El que enmascaraba o el, Expresaba más. Exacto, que se expresaba. verde. el que más se expresa. Por lo tanto, como el alelo dominante está presente, aquí es donde ocurre el enmascaramiento, el ocultamiento. El alelo dominante oculta al alelo ¿qué? Al alelo recesivo. Y por lo tanto, estos individuos van a presentar semillas de color amarilla, aún teniendo el alelo recesivo. ¿Por qué? Porque el que predomina, el que domina, ¿cierto? Va a ser el alelo de color amarillo. ¿Listo? La característica del color verde no desaparece. Ahí está, mírela, ahí está. Solamente que como es recesiva, no se puede ¿qué? No se puede expresar. Entonces, tanto este individuo como este otro me van a producir semillas amarillas. ¿Listo? Entonces, en los heterocigotos, la apariencia visible siempre va a ser el del alelo ¿qué? Dominante. El del alelo dominante. ¿Listo? O sea, ahí nos lleva también a una conclusión que el alelo recesivo solamente es visible cuando el sujeto es homocigoto recesivo. ¿Listo? El color verde solamente puede aparecer si el sujeto, si la planta tiene 2 veces el alelo recesivo. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Por eso es que en el experimento de Mendel, la semilla que más abundaba era la de color ¿qué? Amarilla. Era la de color amarilla, ¿sí la ven? Mire, claro, porque el color amarillo se produce tanto si el individuo es homocigoto dominante como si el individuo es heterocigoto. O sea, en estas 3 opciones, en cualquiera de estas 3 opciones, la planta de arveja produce semillas de color amarilla. Y solamente produce semillas de color verde si tiene este genotipo. ¿Listo? Entonces recordemos, genotipo hace referencia a los alelos que tiene. Genotipo, a los alelos que tiene. ¿Listo? Y puede ser homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto. Eso es lo que tiene que ver con el genotipo. Ahora, el fenotipo es la apariencia visible producto de los alelos que tiene el individuo. La apariencia, es decir, la característica que nosotros queremos ya notar. Entonces, en este caso, que es la semilla amarilla y verde, homocigoto dominante me produce amarillo, es la apariencia visible, heterocigoto me produce amarillo y el homocigoto recesivo me produce la apariencia verde. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señor. Vale, entonces vamos a dejar hasta ahí porque ya son la 1:30, ya me pasé 15 minutos del tiempo, bueno, los 15 minutos que me demoré también conectándome por la velocidad de nuestro internet. Vamos a dejar hasta ahí, listo, y en la próxima clase vamos ya a exponer lo que es el cuadro de Punnett y los ejercicios. ¿Listo? No se preocupen por las guías, no se preocupen por el afán de ya quererla terminar, porque yo les voy a dar un poquito más de tiempo. ¿Listo? Para que no se afanen, para que hagan las cosas bien. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy. Yo podría seguir explicando, pero no quiero robarles más tiempo. ¿Listo? Porque ya me pasé de las 2 horas que tenía establecidas. Entonces dejamos hasta ahí. Y en la próxima clase voy a explicarles todo lo que es los cuadros de Punnett y cómo se realizan ejercicios de herencia mendeliana. ¿Vale, muchachos? Y ya con eso terminamos. Bueno, profe. Recuerden también que esta clase yo ahorita bajo el video y lo pongo a cargar en YouTube y les comparto el link a los grupos, al grupo de WhatsApp,
para que ustedes puedan volver a ver la clase en cualquier momento, y en el momento en que usted se le olvide un concepto o que no se acuerda cómo era, pueda mirarla. ¿Listo, muchachos? Bueno, Bueno, profe, feliz Vale. tarde. Feliz tarde entonces Bueno, profe, para gracias. todos, que estén muy bien. buenas tardes.